Bienvenidos a otro vídeo más de Formatec, cuyo objetivo es avanzar en la comprensión de los cambios que sufre el refrigerante en su recorrido a través de los componentes de una máquina de aire acondicionado. Mi nombre es Javier Ponce y soy el responsable de formación en Formatec. A través de esta imagen vamos a ir estudiando todos los cambios que sufre el refrigerante energéticos, de presión y de estado. Vamos a esta primera parte. Vamos a observar el efecto del refrigerante de este fluido en una máquina. Vamos a partir de un punto 1, un punto en el que el refrigerante ha salido del evaporador, entra en el compresor, el refrigerante está en estado gaseoso. Está a baja presión antes del compresor, en la succión del compresor, y está a baja temperatura. El fluido refrigerante cruza el compresor, que lo aumentará de presión y le aportará un calor. El refrigerante absorbe calor durante el proceso de compresión. Para salir en un punto, que he denominado punto 2, una salida del compresor, que será luego la posterior entrada del condensador, donde tendremos el refrigerante que sigue en estado gaseoso, pero está a alta presión. Entró en el punto 1 a baja presión y sale en el punto 2 a alta presión y a una temperatura de descarga del compresor muy elevado. Es el punto de máxima temperatura. Así el refrigerante acomete su recorrido a través del condensador. Se produce la condensación del refrigerante, por tanto va a ceder todo el calor y va a reducir su temperatura. Ese calor lo va a ceder al medio ambiente, en un split, por ejemplo, al aire. Para salir en un punto 3, una salida del condensador, para consecuentemente entrar en la válvula de expansión, en el cual el refrigerante ya está en líquido, ha entrado en fase gaseosa y sale en fase líquida, manteniendo su alta presión. La condensación se produce a alta presión, teniendo una temperatura un poquito más reducida, tener una temperatura ya media, el punto de temperatura media. Si en el compresor se le añadía una presión, aumentaba de presión, en la válvula de expansión reduce toda la presión, se pierde drásticamente la presión. Es un elemento restrictor del caudal, un punto de altísima pérdida de presión. Para salir en un punto 4, punto de salida de la válvula de expansión y alimentación, entrada del evaporador. El refrigerante está en un estado mezcla líquido-gas, mucho líquido, un poquito de burbujas flash, un poquito de gas y baja presión. El refrigerante ha perdido toda la presión. Es el punto de mínima temperatura, está a una temperatura baja. Así acomete su entrada al evaporador. En el evaporador el refrigerante va a absorber calor y aumentar de temperatura durante el proceso de evaporación. El refrigerante entra en fase básicamente líquida y sale totalmente gaseoso. Ha evaporado todo el refrigerante para volver al punto 1, que es el punto de salida del evaporador, y ya la alimentación, la entrada al compresor. Entonces, en este punto 1, pues está en estado gaseoso, habiendo entrado en estado mezcla, líquido-gas, 70-80% líquido. Y este es el ciclo del refrigerante, es un ciclo cerrado. Veamos lo que ocurre en los cambios de fase. Vamos a seguir repasando. El refrigerante es un fluido que está cambiando en una máquina de aire acondicionado de estado líquido a gas, de gas a líquido, de líquido a gas, produciéndose una evaporación. Para que se produzca esta evaporación tiene que haber una absorción de calor. El refrigerante va a absorber calor en el evaporador. Como va a absorber calor, va a refrigerar. Vamos a tener un efecto de refrigeración. Cuando el refrigerante pasa de gas a líquido, tenemos el efecto contrario, la condensación del refrigerante, que pasa de estado gaseoso a líquido.
para que se produzca la condensación tiene que haber una cesión de calor. Por tanto, estamos en régimen de calefacción, una unidad que está cediéndole calor al ambiente. Veamos otro esquema que nos va a resumir los cambios de estado y presión. En esta zona de aquí tenemos las líneas que unen los 4 componentes del ciclo frigorífico, los 4 componentes que son el compresor, condensador, válvula de expansión, evaporador y vuelta a empezar. Así, del compresor hacia el condensador, esa tubería se denomina línea de descarga, es la descarga del compresor. Es un tubo, es una tubería que, como trabaja en estado gaseoso, tiene un diámetro alto. La salida del condensador hacia la válvula de expansión, esa es la línea de líquido. Como el líquido ocupa menos volumen que el gas, pues es un tubo fino, es el tubo más fino que encontraremos en el sistema, el tubo de menor diámetro. La salida de la válvula de expansión, la tubería que une la salida de la válvula de expansión con el evaporador, se denomina línea de expansión. Como básicamente trabaja con refrigerante en estado líquido, 70-80% líquido, es una tubería de diámetro también pequeño. Y la tubería que une el evaporador con el compresor es la línea de aspiración o la línea de succión. Así tenemos el sistema partido en 4 cuadrantes, dijéramos. Tenemos una zona de alta presión en la que se produce la condensación y una zona de baja presión, siendo el compresor y la válvula de expansión los elementos que aumentan la presión en la condensación para que facilitar la misma y disminuyen la presión en la zona de absorción de calor para favorecer la misma. Y también en cuanto a cambio de estado tenemos 2 zonas diferenciadas, una zona gas con la que trabaja el compresor y otra zona en líquido. El condensador pasa de gas a líquido, el refrigerante, y en el evaporador pasa de líquido a gas. Entonces, estos son los cambios de presión y los cambios de temperatura, no, de estado que sufre el refrigerante. ¿Por qué se producen estos cambios de presión? Pues se aumenta la presión con el objetivo de aumentar la temperatura de condensación del refrigerante. Un diferencial, una diferencia de temperaturas por encima de la temperatura del medio al que le va a ceder esa energía, el aire o el agua. ¿Para qué? Para facilitar la cesión de energía en el cambio de fase de gas a líquido del refrigerante. Y tenemos otra zona en la que se disminuye la presión. ¿Para qué? Pues con el objetivo de disminuir la temperatura de evaporación del refrigerante. A menor presión, menor temperatura de cambio de fase, menor temperatura de evaporación. Con lo cual se disminuye un diferencial por debajo de la temperatura del medio del que se va a absorber la energía, el aire o el agua. ¿Con qué objetivo? Facilitar la absorción de energía en el cambio de fase de líquido a gas del refrigerante. Entonces, esto es un ciclo cerrado donde se está produciendo, como hemos visto anteriormente, unos cambios de fase, una condensación donde se va a ceder un calor y una evaporación donde se va a absorber un calor. Esto es un ciclo cerrado. La energía absorbida en el evaporador por parte del refrigerante y la que se le aporta en el compresor, toda esa energía, energía del evaporador y energía del compresor, es cedida en el condensador. Es un ciclo cerrado y el balance de energía a lo largo del mismo es 0. Pues muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.